10 gobernadores de oposición que integran la llamada Alianza Federalista anunciaron ayer su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Hace algunas semanas, los gobernadores tuvieron un encuentro con el presidente López Obrador, donde acordaron seguir trabajando en buscar estrategias conjuntas. Los mandatarios locales señalaron que la CONAGO ya no cumple la función para la que fue creada. Veamos el contexto. Los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato anunciaron su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores. Quienes integran la Alianza Federalista dejan la CONAGO por considerar que ya no cumple con la función para la que fue conformada, por lo que dijeron que construirán un nuevo espacio de colaboración efectiva, diálogo y contrapeso con los poderes del Estado. Integrada por los 32 gobernadores del país, la CONAGO nació en el 2002 con el objetivo de fortalecer el federalismo. En un comunicado, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista apuntaron que la CONAGO ya no es un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados. Hace unas semanas, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los miembros de la CONAGO. Ahí, la alianza pidió 1.5 billones de pesos para reactivar la economía, así como discutir esquemas de redistribución fiscal. El mandatario federal señaló entonces que su gobierno no daría recursos extra a los destinados a través de programas sociales y aceptó iniciar el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal. La Alianza Federalista surgió en abril pasado, luego de que los gobernadores de oposición sostuvieron reuniones interregionales para elaborar estrategias de mitigación de contagios de la COVID-19 y combate a la delincuencia. Como parte de su agenda prioritaria, los gobernadores han pedido al gobierno federal mejorar la distribución de recursos y que las participaciones federales sean proporcionales a sus aportaciones. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema discutido esta noche de martes y como cada martes jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy feliz de estar aquí con ustedes siempre. Gracias. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy buenas noches a todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estef? Muy bien, buenas noches, senador. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? No te estamos escuchando. ¿Sí nos oyes? Tu micrófono está en silencio. Hola, hola. Bueno, ahorita recuperamos la conversación con Alejandro. Pero a ver, primer tema para conversar. Ana, empiezo contigo. La CONAGO, esta conferencia que fue creada en tiempos de Vicente Fox como un mecanismo de diálogo entre las y los gobernadores de las 32 entidades federativas con el presidente de la República, hoy parece ser, o por lo menos con la salida de estos gobernadores aliancistas, pues que pierde relevancia. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una consecuencia del divisionismo que estamos viviendo a nivel federal. Creo que si en algo se ha esforzado nuestro querido presidente y pues la Cuarta Transformación como tal, es en marcar que aquellos que no piensan como pues el presidente lo manda, pues no forman parte del gobierno y por eso no merecen ser ni escuchados ni incluidos. No tengo duda que la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, pues ha intentado como formar parte, como entender esto, pero creo que en la Cuarta Transformación no entra ni la pluralidad, ni la democracia, y pues mucho menos el federalismo. Creo que el que una tercera parte de los gobiernos de la República decidan empezar trabajos por aparte, creo que es digno de consideración y no tiene que tomarse a la ligera, o como con un comentario tan simple como escuchamos en la mañanera con el presidente. Creo que la CONAGO sí dejó de ser un espacio de diálogo efectivo con los poderes de la Unión y también con los niveles de gobierno, como lo indicó el gobernador Javier Corral, porque ya no hay deliberación. Simple y sencillamente lo observamos en la reunión de San Luis Potosí hace algunas semanas. Simplemente fue como un éxodo de posicionamientos. Bien parecía, pues como lo he criticado en algún momento, algún debate del INE donde cada quien habla de lo que quiere, pero no hay dirección, no se siente un sentido de unión, por lo que como pues lo dijo el gobernador Silviano Aureoles, no es ni arranque, ni es un chantaje. Creo que es un camino que se tiene que llevar en este momento para encontrar soluciones a los problemas que estamos enfrentando debido al COVID y pues debido a los tiempos de la 4T, donde sí haya consecuencias y donde les digo, pues sí haya un sentido de unión que le dé dirección al país. Los gobiernos que se van es Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua del PAN, que pues quiero añadir que yo estoy muy orgullosa de mis gobernadores. Del PRI se va Coahuila, Colima,
del PRD Michoacán, el Independiente con el Nuevo León y pues Jalisco con Movimiento Ciudadano, que pues también quiero decir que me dio mucho gusto verlo formar parte de esta alianza federalista. Entonces pues ahora hay que esperar pues cuáles son pues los inicios del trabajo y sobre todo que el gobierno federal entienda que si ellos se van, les digo, no es un capricho y tampoco es una amenaza, es porque los órganos federales que están conduciendo no los están incluyendo y las voces de pluralidad pues no están teniendo consecuencia ni eco. Bien. A ver, Alejandro, ¿coincides con Ana? A ver, este mecanismo pues, era un mecanismo de diálogo, ahora estos gobernadores pues se van de ahí, se quedan sin esta interlocución. Yo no entiendo bien cuál es la razón por la cual acaban ellos decidiendo salirse. Habían tenido desencuentros por temas fiscales, habían tenido desencuentros por el tema también de la COVID y demás, pero ahora lo de ayer no lo entendí. El presidente dice que es una muestra de la democracia que hay en el país. Reforma amenaza con el presidente amenaza la democracia. Titula Reforma con esta cabeza. ¿Cómo lo ves? No entiendo el motivo de la salida, precisamente me da mucha risa, incluso es que es de risa loca, que le echen la culpa al presidente de la desintegración o de que no funciona un organismo que se creó como un acto de rebeldía en contra del poder central para agregar los intereses de la federación y llegar con más fuerza a tener interlocución con el poder central. Y lo que están haciendo es contraproducente a los motivos que manifiestan, porque están pulverizando esta organización en donde se aglutinaban todos los gobernadores y están jalando por su camino. Y ahí te das cuenta de lo difícil que es construir instituciones, sostenerlas a lo largo del tiempo, y cómo por un capricho o un desplante, pues se van destrozando estas instituciones, en este caso informales. Aquí yo lo que diría es que cuando se echa a perder algo, cuando algo no está funcionando, porque efectivamente yo creo que tiene muchas deficiencias la CONAGO, pues no te deshaces de él, al contrario, trabajas desde adentro para corregirlo y para fortalecerlo. Y aquí lo que están haciendo pues es más bien debilitar la voz de los gobernadores frente al poder central. La verdad es que los gobernadores no tendrían por qué pedir permiso de cómo organizarse, y esa era por iniciativa propia de los gobernadores, como surgió la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Ahora, que digan que autoritario y amenaza a la democracia, eso sí calienta para que veas, porque nada más habría que ver quiénes forman este supuesto frente federalista y cómo atienden las protestas, los derechos humanos, cómo desdeñan las demandas de las mujeres en contra de la violencia de género. Ahí sí creo que es totalmente fuera de proporción, y donde hay que preocuparnos de la violación a la democracia y de los derechos humanos, sobre todo es entre los poderes locales. Eso sí, creo que habría que... Ahora, Estefanía, ¿coincides con Alejandro? ¿Pierde o no la CONAGO y estos gobernadores, sobre todo los días que se salen, pierden o no interlocución, pierden o no un escenario para poder dialogar con el presidente? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la CONAGO y con la relación con el presidente? Ya habíamos platicado que quizá las funciones de la CONAGO estaban rebasadas respecto a que las funciones o este espacio de deliberación, porque eso es lo que era de manera voluntaria, lo que implicaba que los gobernadores de estas entidades y la gobernadora también pues tuvieran o formaran parte de una consolidación que llevara consensos, que llevara a poner propuestas sobre la mesa, si bien están impedidos para celebrar ciertos tratados y pues para tomar sus propias decisiones dentro del plano económico, porque así se los prohíbe la Constitución en el artículo 117, creo que parte importante era de poner propuestas sobre la mesa de qué es lo que se puede hacer, y así se fue construyendo la CONAGO, y creo que así como se fue construyendo, se fue debilitando, y lo estamos viendo ahorita, porque a mí lo que me queda claro es que el mensaje de los gobernadores es: nos vamos a replegar cada quien a nuestro estado, en el caso de los panistas, a nuestro partido, en el caso de los panistas del GOA, y vamos desde ahí a construir una estrategia que, más allá de pensar en un escenario mejor o más favorable para sus estados, están en una lógica electoral. Y la verdad es que están tomando esta decisión al calor de una elección y al calor de la lógica electoral en la que están. Están aprovechando estos espacios para decir, bueno, no, ¿saben qué? No voy a colaborar porque creo que el presidente es un autoritario, lo que tiene de verdad, en eso sí coincido con Alejandro, no tiene ningún sentido. Este espacio voluntario en el que nadie les está pidiendo que se salgan, más que vayan a participar, que se despierten temprano, que vayan a las reuniones. Este ha sido el gobierno en el que ha habido más diálogo entre el gobierno federal y los gobernadores por ley, en el que se les está pidiendo que vayan a las reuniones, en el que se pueden reunir con la secretaria de Gobernación y con el presidente cuando quieren,
y en otros momentos no se hizo así. Entonces yo sí creo que lo que responde a una lógica electoral. Y es muy triste porque creo que lo que nos están dejando ver estos gobernadores es que no están pensando en el Estado, porque en este momento donde tenemos una crisis sanitaria como esta, han decidido no sumarse a la estrategia federal, pero tampoco llegar a acuerdos para tratar de consolidar los acuerdos o los objetivos que tendrían que tener en este momento. No tenemos ningún gobernador que nos ponga sobre la mesa cuáles son los objetivos que tienen para el Estado de aquí a que se termine la pandemia o en plano económico. Lo que están haciendo es que sí tienen sus objetivos electorales y creo que eso responde a eso. A mí no me sorprende, la verdad. Sí creo que la CONAGO tenía que reinventarse o morir y pues terminó muriendo gracias a estos gobernadores. Bien, tengo dos manos levantadas, pero me falta escuchar a Martín. Martín, los gobernadores que se van, como ya mencionaba Ana, pues son de prácticamente el PAN mayoritariamente y uno de MC. ¿Qué pasa con los del PRI y cómo ves el tema de la CONAGO? No sé qué pasa con los del PRI, pero el tema de la CONAGO, a ver, yo creo que era natural que se extinguiera porque yo creo que su propósito ya está rebasado. Y respondiendo a tu pregunta de qué pasó exactamente, yo creo que así como la CONAGO nació por la necesidad de recursos y porque después de la alternancia se dieron cuenta que había un boom petrolero y que había excedentes petroleros y que el gobierno federal tenía mucho dinero y los estados querían más dinero y por eso se crea la CONAGO, ahorita que no hay dinero, entonces están dando cuenta a los estados de que no tiene mucho sentido estar ahí. Pero yo creo que es un problema mucho más de fondo y en esto creo que el presidente pues, hizo bien desde un principio. O sea, el federalismo realmente existente en México es una mala broma. O sea, el federalismo es una forma de distribuir el poder, punto, en el cual se superponen dos sistemas normativos, cada uno, o sea, los estados tienen un poder normativo diferenciado al federal. Eso es el federalismo. Pero importa el federalismo en tanto mejore las condiciones de la vida de la gente. Si no mejora la vida de la gente, entonces no tiene caso. Tenemos un federalismo muy disfuncional desde hace mucho tiempo que vemos, ¿no? Así se estuvo de contentillo, que vemos los defectos desde la transición. ¿Por qué? Porque hubo, insisto, muchísimo dinero que fue transferido a los estados, que los estados cada vez entra una dinámica más perversa de ir a pedir mucho más dinero en secreto al secretario de Hacienda, porque eso era lo que hacían, y ahorita, en medio de la crisis, ya no se puede eso, y el presidente ha sido muy estricto en ese sentido. Yo creo que eso es lo que tiene que ver. Ahora, el problema de fondo es cómo reformamos este federalismo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay? ¿No? Hay muchas áreas que están concentradas en la federación, muchas otras donde los estados deberían entrarle. Un estado que no cobra impuestos, un estado que no se hace cargo de su seguridad pública y un estado en donde no hay transparencia, pues dime, ¿para qué sirven los gobernadores? Eso no es gobernar. Entonces yo creo que si esto va a dar pie a una reflexión profunda de qué es hacerte responsable con tu electorado, pues va a ser una buena noticia. Claro. Claro. Tengo mano levantada tanto de Ana como de Alejandro. Empiezo con Ana. Muchas gracias. Es mentira que no se haya dado en otros sexenios la comunicación con los gobernadores. Se dio con los sexenios panistas y se dio con el sexenio priista. Lo que estamos observando ahorita es que hubo muchas amenazas antes de que se llegara a esta división. Lo observamos en temas de seguridad cuando la estrategia de la 4T no incluía apoyar a los gobernadores. En tema de salud cuando desaparecieron el gobierno federal y el caos que tienen todavía con el tema del INSABI. Y en el tema desde que el presidente no le dio la autoridad que tienen los gobernadores por impulsar a sus virreyes, a los delegados del gobierno federal. Fueron 3 momentos críticos en la relación con los estados, en tanto que el federalismo incluiría darle su lugar a los gobernadores, la 4T no está cumpliendo con esa visión. Y también es mentira que es capricho y pues yo lamento que no lo hayan entendido porque no se informaron bien. El gobernador Cabeza de Vaca puso 6 puntos en Twitter en qué consiste esta alianza federalista. Es continuar reforzando la capacidad para el diagnóstico del tema del COVID, crear una agencia de promoción de inversiones Invest in Mexico, que era lo que ProMéxico, que desapareció la 4T, para traer capitales a nuestras entidades, incorporar la energía dentro de la agenda nacional, porque la Alianza Federalista sí lo considera, para velar por la soberanía energética y no continuar con una inversión en Pemex, que se tienen que informar bien porque Pemex está derrochando el dinero de los mexicanos y no está dando lo que se espera, y no es porque necesite más dinero, es porque ya no da y el sentido mundial va en otro lado del tema energético. Exhortar a la secretaria a la
de energía para impulsar el sector minero. Y en Jalisco se presentará una propuesta de protocolo para regreso a clases. Es decir, muchas de las iniciativas que se habían presentado en la CONAGO y que tanto la secretaria de Gobernación como el presidente estaban ignorando, ahora gracias a la Alianza Federalista se va a poder impulsar. Para eso se separan. No, que lo hagan, pero que lo hagan con su dinero, que lo hagan, pero que lo hagan con su dinero, y en eso coincido con Martín plenamente. El gobierno federal. A ver, antes de Estefanía tenía la mano levantada Alejandro, que también quería hacer un contrapunto. No, puro rollo. La verdad es que el motivo que subyace a esta división es que quieren replantear el federalismo fiscal, y habría que preguntarse por qué no hay ningún gobernador del sur-sureste del país y en cambio está plenamente, quizás salvo el caso de Michoacán, representado el norte. Y es precisamente porque los estados de mayores rentas y mayores ingresos quieren quedarse con esa renta y no tener una política fiscal distributiva y de justicia social. Este es el propósito que subyace y es una división norte-sur muy clara y muy evidente en la que se hace patente. Bien. ¿Algún otro punto, Veloz, que querías acabar de comentar? ¿Y Martín también? No, yo nada más quería decir que está bien poner planes sobre la mesa, pero que sí creo que sí es una alianza lo suficientemente poderosa que lo hagan con su dinero y que se hagan responsables y que efectivamente empiecen a cobrar impuestos, que creo que si eso los hace sentir un poco más autónomos, pues bueno, me parece la opción más responsable. Bien, y finalmente Martín. No, nada más recalcar lo que dice Alejandro, que es fundamental. O sea, lo peor que le puede pasar al país es estas proclamas independentistas, por decirlo así, de que yo me quedo con mis recursos y no me importa lo que hace el resto del país, porque hay fórmulas para distribuir equitativamente los recursos de el gobierno federal, no es porque lo produjo Nuevo León. Entonces, en eso sí tenemos que tener mucho cuidado porque ese debate empieza a permear y puede agarrar vuelo, si no nos ponemos atentos. Bien. Es la discusión de Cataluña. Hacemos una pausa y al regresar cambiamos de tema. Hidalgo y Coahuila comenzaron 6 semanas de campaña electoral con sana distancia y sin mítines masivos. Su mayor reto, convencer a 4 millones de electores de salir a votar. Regresamos con este punto a punto y contrapunto, no te vayas.